directo al punto. Así que para comenzar, ¿qué les parece si hacemos nuestra declaración de fe, levantando nuestras Biblias, haciéndolo con toda la convicción, con toda la fe, que no solamente sean palabras vacías? Amén. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien. Pues hoy quiero hablarte acerca de las promesas hechas realidad. Promesas hechas realidad. Te he mencionado en varias ocasiones que una de las características, algo que es parte de la naturaleza de Dios, es que Dios es un Dios dador, ¿sí? Que Dios es un Dios dador. A Dios le encanta dar, es parte de su naturaleza, es quien Él es un Dios dador por naturaleza, ¿sí? De hecho, quizás podríamos considerar como uno de los versículos más conocidos por todo el mundo, que es Juan 3:16, nos habla acerca de esto, ¿no? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿sí? Que dio a su hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y este versículo, así como muchos otros, representan la naturaleza de Dios. Cómo Dios es un Dios que le gusta dar, ¿no? Y en Romanos capítulo 8 verso 32, si lo tenemos por ahí en pantallas, lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Si no está en esa traducción, pues no importa, lo puedes poner en cualquier otra traducción. Nos dice que Dios no se guardó ni a su propio Hijo. Romanos 8:32, ¿sí? Dice que Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así que ¿no nos dará también todo lo demás? Si nos dio a su propio Hijo y no se lo guardó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿a poco no nos dará todas las cosas? Así que esto nos habla acerca del deseo de Dios para con nosotros. Dios sabe que para que nosotros podamos dar, primero necesitamos recibir. Por eso una de las palabras o una de las frases que Jesús dijo fue: es mejor dar, o más vale dar que recibir. No es una frase muy popular que todos conocemos, que es mejor dar que recibir. Por eso en Mateo capítulo 10 verso 8 nos dice también que si recibimos de gracia, tenemos que dar o debemos dar de gracia. Si recibimos gratuitamente, entonces también debemos de dar gratuitamente, ¿cierto? Así que Dios sabe que para que nosotros podamos dar, primero tenemos que recibir, ¿sí? Y dicho de otra manera, recibir de Él, ¿sí? Para que nosotros tengamos algo que dar, para que nosotros podamos dar, para que nosotros podamos ofrecer a alguien, a los demás, primero necesitamos recibir, ¿sí? Si no recibimos de parte de Dios, entonces no podemos dar. Por eso es que a Dios le encanta que a tú y yo recibamos. El que nosotros recibamos es una de las más grandes muestras de fe, ¿sí? Es una de las más grandes muestras que estamos creyendo, que recibamos aquello que Dios nos ha dicho, aquello que Dios nos ha regalado, aquellas promesas que Él nos ha hecho. Hay un versículo que dice que Él es el árbol y nosotros somos las ramas, ¿sí? Que separados de Él nada podemos hacer, que si queremos dar mucho fruto, entonces tenemos que estar unidos a Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si queremos dar mucho fruto, tendremos que estar unidos a Él. Es otra manera también de expresarte o explicarte lo que te estoy diciendo. Si queremos dar fruto, entonces primero necesitamos recibir de su raíz, necesitamos recibir de Él, ¿sí? De gracia recibimos para poder dar
de gracia. Recibimos gratuitamente, entonces podremos dar de manera gratuita también, ¿sí? Para poder reflejar el corazón de Dios, para poder expresar el corazón de Dios a través de nuestras vidas, es importante primero el recibir y saber, sobre todo, que este es el deseo de Dios, ¿sí? Saber que esta es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas personas que no creen que Dios pueda darles algo bueno, que no creen que Dios les vaya a mostrar su favor, que no creen que Dios pueda hacer algo extraordinario en sus vidas. ¿Por qué? Puede ser por muchas cosas. Quizás esas personas están teniendo problemas con la culpa, están teniendo problemas con la condenación, se sienten malas personas, o se sienten que no han hecho lo suficiente, se sienten que no han sido demasiado obedientes para que Dios pueda hacer algo bueno. Pero esa es la voluntad de Dios, sin importar tu comportamiento, sin importar lo que hayas hecho, sin importar tu pasado. Debes de saber que Dios quiere que tú recibas, Él quiere darte, Él ya te ha dado, Él está dándote, ¿sí? Lo mejor que Él tiene. La Escritura también nos dice que la voluntad de Él para nosotros es buena, es agradable, es perfecta, que los planes que Él tiene para nosotros son buenos, ¿sí? Son de bondad y no de maldad. Que sus pensamientos, los pensamientos que Él tiene son ricos, son abundantes, son llenos de misericordia. Entonces, no hay razón para no estar esperando o para creer que no podemos recibir nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad, su naturaleza es dar, ¿sí? Dar. Y Él desea que tú recibas aquello que Él te está dando. Ahora, la Escritura nos habla acerca de que todas las promesas que Él tiene para nosotros en Cristo Jesús, dice que son sí y amén. Que en Cristo Jesús sus promesas son sí y amén. Lo podemos ver en 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Segunda de Corintios, permítame poquito. Ahí está. Ahí lo tenemos. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, ¿sí? Con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Amén. Entonces, esto también nos muestra que lo que Dios nos promete, que todas sus promesas que están escritas en la Biblia, lo que habla acerca de nosotros, todo lo que Jesús hizo y ganó para cada uno de nosotros, Dios no hace excepción de personas. Es decir, que Él no te ve y dice, a ver, déjame ver si te doy esto que te he prometido. No, déjame pensarlo, déjame revisar cómo te has comportado, déjame revisar qué tan fiel has sido. No, dice que sus promesas son un contundente sí, y que en Cristo Jesús nosotros podemos decir o afirmarlo diciendo amén, que así se haga. Es verdad, sí es cierto, sí, quiero recibirlo, lo deseo, creo que es para mí. Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son un contundente sí y un amén. Así que esto es lo que debemos de tener en cuenta cuando tomamos una promesa de Dios y la queremos hacer parte de nuestra vida. Lo primero que debemos de creerlo es que es un contundente sí de parte de Dios, un deseo de querer hacernos bien, un deseo de llenarnos de favor, ¿sí? Es decir, de parte de Dios hacia cada uno de nosotros. Pero aquí viene la parte, digamos, la parte importante, ¿no? Aquí viene lo que le pone sabor a la situación. Y es que una vez que tomamos una promesa de Dios
y la tomamos como nuestra, aquí empieza lo que podríamos llamar como una jornada de fe, ¿sí? Una vez que tomamos una promesa, una vez que queremos hacer nuestra una promesa de parte de Dios, una vez que tal vez tú recibes una promesa, tal vez alguien te da una palabra basado en la palabra de Dios, basado en sus promesas, basado en lo que Él dice, en ese momento comienza una jornada de fe. ¿Qué es una jornada de fe? La Escritura dice que nuestra fe será probada, ¿sí? Que nuestra fe será probada. Y estas jornadas de fe podemos traducirlas como dificultades, ¿sí? Muchas veces en lo que tomamos la promesa o en lo que la creemos a que se haga realidad, muchas veces es un largo recorrido, ¿sí? Muchas veces pasa un largo camino, a veces corto, a veces largo, ¿sí? A veces se cumple de manera rápida, a veces viene con dificultades, a veces a veces podemos tomar malas decisiones, a veces parecen retardarse, ¿sí? O pudiera ser que se retarden. En fin, viene con distracción, vienen con persecución, vienen con muchas cosas que suelen desanimarnos, que suelen desviarnos, que suelen desalentarnos, que suelen hacernos olvidar aquello que Dios nos había prometido o aquella promesa que habíamos recibido en algún momento. De repente una dificultad nos desanima, ¿sí? Nos hace sentir mal, nos hace ver las cosas desde una perspectiva diferente, ya no de una perspectiva de fe, sino de una perspectiva de negatividad. Ya no creemos que se va a cumplir, quizás tomamos una mala decisión y pensamos, me equivoqué, ¿sí? Lo hice mal, no creo que se cumpla, la regué, me equivoqué en esto, por lo tanto ya no va a suceder o ya no se va a dar, ¿sí? Entonces, muchas veces nos perdemos de muchas promesas que se pueden hacer realidad en nuestras vidas porque fallamos o dejamos de creer en este camino, en este transcurso, en esta jornada de fe, de cuando recibimos la promesa al tiempo en el que se hace realidad, ¿sí? Jesús explica esto con la parábola del sembrador, ¿sí? Dice que el sembrador salió a sembrar, es decir, que habla de la palabra, y que esta semilla, la palabra, cae en diferentes terrenos, ¿sí? Cae en diferentes corazones. Algunos solamente escuchan la palabra, pero al poco tiempo se les olvida, ¿sí? Algunos escuchan la promesa de Dios, pero al poco tiempo se les olvida, ¿sí? Están tan llenos de sus propios pensamientos, de sus propios problemas, que esa palabra que había entrado quizás un domingo en la iglesia, al día siguiente, al lunes, ya se olvidó, ¿sí? Quizás hay otras distracciones. La Escritura nos dice que el amor del dinero puede ser alguna distracción, que las preocupaciones de la vida pueden ser cosas que nos terminan desanimando, ¿sí? Las enfermedades, algún problema económico, muchas veces nos hace alejarnos de esa palabra, nos hace soltar esa palabra, nos hace desistir y nos evita de mantenernos creyendo, ¿sí? Nos aleja, en pocas palabras, nos aleja de esa promesa. Pero aquí la clave es permanecer, ¿sí? La clave aquí es permanecer. ¿Permanecer para qué? Para dar fruto. ¿Permanecer para qué? Para recibir, seguir creyendo, mantenernos en ese camino, seguir enfocados en lo que Dios dice, tener tu mirada, tu visión puesta en Dios, en lo que Él puede hacer, en su fidelidad y no en las circunstancias o en los problemas, ¿sí? Quizás tú estás creyendo por provisión, ¿sí? Necesitas comprar algo, necesitas pagar algo y estás creyendo porque Dios va a proveer, ¿sí? Recibiste la palabra de que Él suplirá todas tus necesidades, pero de repente sucede un imprevisto, algún accidente, se te descompone el coche, tienes que reparar la casa, no sé, cualquier cosa. Ahora el gasto es mayor, ahora sabes que se te va a hacer difícil y eso, en lugar de mantenerte
enfocado, en lugar de ponerte aún más firme en la promesa que se te ha dado de que Dios suplirá todas tus necesidades, la preocupación, el agobio, el pensar y cómo le voy a hacer y ahora cómo le voy a pagar y ahora cómo van a pasar las cosas, no sé, se puso la situación más difícil. Eso te termina robando la palabra, te termina robando la promesa. Por lo tanto, nunca se puede hacer realidad en nuestras vidas, ¿sí? Así que la Biblia nos habla acerca de hombres y mujeres que estuvieron en esta situación, sí, que pasaron por dificultades, que vivieron largas jornadas donde tuvieron que mantenerse creyendo, donde enfrentaron dificultades, enfrentaron tormentas, enfrentaron leones, enfrentaron ejércitos, enfrentaron gigantes y aún así se mantuvieron creyendo y al final vieron la promesa hecha realidad en sus vidas, ¿sí? Jesús oró por sus discípulos y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del maligno, ¿sí? También Jesús dijo a sus discípulos: en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, que las escrituras nunca nos dicen que los problemas se van a acabar, que tus problemas se van a terminar, que no vas a enfrentar dificultades. La escritura nunca nos dice eso. Incluso Jesús enseñó que íbamos a pasar por dificultades. Jesús no le pidió al Padre que nos quitara del mundo, que nos separara del mundo, sino que le pidió que nos guardara del mal, que nos guardara del maligno. Es decir, que es una oración que hace Jesús, que nos da la garantía de que si nos mantenemos confiando, el enemigo no podrá derrotarte, el enemigo no va a poder vencerte, las dificultades no te van a superar, ¿sí? Los problemas no van a ser mayores que tú, la tormenta no te va a hundir, sino que vas a salir adelante si te mantienes confiando en Dios. Por ejemplo, Abraham recibió una promesa de parte de Dios, ¿sí? Abraham recibió la promesa de que iba a bendecir a muchas naciones. También recibió la promesa de que se le daría un hijo. Recibió la promesa de que se le daría una tierra prometida. Pero de cuando él recibió la promesa hasta que se hizo realidad, pasaron muchas cosas, pasaron muchas dificultades, enfrentó problemas, ¿sí? Enfrentó desafíos, tomó malas decisiones, la promesa parecía que se retardaba, parecía que ya no iba a suceder, pero aún así Abraham se mantuvo confiando y finalmente vio hecha realidad la promesa. Y así es con cada uno de nosotros. A nosotros también nos pasa así, ¿sí? También enfrentamos dificultades, también enfrentamos adversidades, pero debemos de recordar que tenemos la certeza que si nos mantenemos confiando en la palabra y estamos firmes en lo que Dios ha prometido, entonces la veremos hacerse realidad. Dios le habló a Moisés y le dijo que él sería el libertador, ¿sí?, de Israel, que él sería el libertador del pueblo de Israel del yugo de los egipcios. Así que quizás Moisés pudo pensar que iba a ser algo fácil, ¿no? Recibió la promesa y dijo: bueno, entonces así será, ¿no? Y dijo: todo será fácil, voy a hacer lo que Dios me dice, lo voy a obedecer. Pero empezó a ver los problemas. Antes de que lo liberara, tuvo que enfrentar 10 plagas, ¿sí? Y yo me imagino que Moisés, o no me imagino, la escritura dice cómo Moisés en varias ocasiones dudó, tuvo temor, tuvo el deseo de echarse para atrás, le dijo a Dios que mejor mandara a otra persona porque él no era la persona correcta, ¿sí? Quizás tomó malas decisiones, tuvo una mala actitud, pero eso es parte de la jornada de fe, ¿sí? Es parte de nuestra jornada de fe. Lo que al final pasó, que Moisés no se desanimó, ¿sí?, sino que Moisés se mantuvo creyendo. De la misma manera nosotros podemos tomar malas decisiones, a veces podemos tener una mala actitud, ¿sí?, pero lo importante es no dejar de creerle a Dios, mantenernos firmes en esa fe. Nuestra fe empieza a flaquear o empieza a disminuir
cuando nos distraemos enfocándonos en otras cosas, lejos de precisamente la palabra de Dios o lo que Dios nos ha dicho. Es ahí cuando esa fe empieza a desvanecerse, cuando empezamos a tomar más en cuenta nuestra situación actual, empiezas a tomar en cuenta más tu dolor que la palabra de Dios dice, que lo que Dios te dice, los problemas, empiezas a tomar más en cuenta la cartera que lo que Dios habla acerca de esa situación. Y es ahí cuando nuestra fe empieza a irse, ¿no? Empieza a desvanecer. José fue otro de los hombres que vio hecha realidad la promesa de Dios en su vida, no sin antes pasar por una larga jornada de fe, ¿sí? Dios le dio un sueño a José donde le dijo que él sería una parte importante de una nación, ¿sí? Que sería un gran gobernador, que sus hermanos estarían por debajo de él, que él sería alguien muy importante. José pensó que esto sucedería de un día para otro, de un momento a otro, pero no fue así. De hecho, lo que le pasó a José fue quizás todo lo contrario a lo que Dios le había prometido, ¿sí? Fue vendido por sus hermanos, primero quisieron matarlo, después fue vendido como esclavo, lo echaron injustamente a la cárcel, lo acusaron de violación, lo traicionaron, le mintieron, pero todo eso finalmente le ayudó a José para cumplir su destino, para llegar hasta donde tenía que llegar, hasta que finalmente se convirtió en uno de los hombres más importantes en Egipto, ¿sí? Donde salvó de hambre a todo un país, a toda una nación, lo salvó de la hambruna, ¿sí? Así que debemos de tomar en cuenta que las promesas de Dios vienen con todo esto, ¿sí? Y no es que Dios lo haga a propósito, sino que así es la vida. Estamos en este mundo. El enemigo va a intentar derribarte. El enemigo va a intentar hacerte desistir, ¿sí? Va a intentar quebrantarte. Te va a guiar a que dejes de creer. Te va a hacer que te desanimes, ¿sí? Así que eso no es algo que Dios puede evitar, ¿sí? Eso no es algo, sí lo puede evitar, pero no es algo que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque ahí se fortalece nuestro carácter. Te repito nuevamente que Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen. ¿Por qué? Porque se trata de confiar en Dios. Si todo marchara tal como lo planeas, tal como lo esperas, sin dificultad, sin ningún problema, entonces no necesitarías la fe. No necesitarías confiar en Dios, tú serías tu propio Dios. Las cosas te salen como tú lo esperas, las cosas te salen como tú quieres, ¿no? Pero el pecado entró al mundo y con él la muerte. Y ahí es donde necesitamos un Salvador. Y fue que vino Jesús para salvarnos, ¿sí? Y él estableció una manera de rescatarnos de cada problema, ¿sí? De cada situación. Y nuestra manera o nuestra herramienta para aferrarnos a Dios es nuestra fe, ¿sí? También a María se le dio la promesa, o Dios le dijo que iba a tener, que estaba embarazada, y que el hijo que había tenido iba a salvar a la humanidad, que el hijo que tendría sería el Mesías, el Salvador del mundo, ¿sí? Así que imagínate todo lo que pasó María, las acusaciones porque quedó embarazada de una manera extraña, ¿no? Para el resto de la sociedad, fue perseguida. Herodes intentó matar a Jesús, tuvieron que huir, etcétera, etcétera. Pasaron muchas cosas. Yo imagino a María diciendo: ¿de verdad Dios está haciendo pasar a su propio hijo por todo esto? ¿De verdad que Dios está haciendo pasar a su hijo por persecución, por desafíos, por vergüenza, por calumnias, por mentiras? ¿Sí? Yo imagino que María pensaba: ¿de verdad este es el Hijo de Dios? Si fuera el Hijo de Dios, yo creo que Dios lo libraría de cualquier problema, pasaría limpiecito por todos lados.
Pero no fue así. También Jesús durante toda su vida pasó por problemas, enfrentó aflicción, enfrentó la vergüenza, ¿sí? Enfrentó al pecado. Así que es importante que nos mantengamos creyendo, ¿sí? A pesar de todo esto, que enfrentemos esa jornada de fe con una buena actitud, convencidos, creyendo en lo que Dios dice. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, nos dice lo siguiente. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Aquí nos dice que de nada sirve escuchar las promesas de Dios, que de nada sirve venir a la iglesia y escuchar el mensaje y escuchar que Dios tiene muchísimas promesas y maravillosas promesas para cada uno de nosotros, si no va acompañado de fe. Si lo que escuchamos, si el mensaje que escuchamos no va acompañado de fe. Aquí en los Hebreos nos dice que hubo un grupo de personas que no les aprovechó de nada el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque no lo creyeron, ¿sí? Porque no iba acompañado de fe. La escritura dice también que Jesús entró a un lugar, al lugar donde él había crecido, y que ahí no pudo hacer muchos milagros porque no había gente que creyera en él, ¿sí? Así que de nada nos sirve si no va acompañado de fe, ¿sí? De nada nos sirve escuchar el mensaje, escuchar promesas de Dios sin mantenernos creyendo, sin mantenernos nuestra mirada, nuestra mente fija en sus promesas. Así que otro punto importante, uno de los puntos importantes cuando se habla acerca de la fe, es que la fe se vive en una absoluta dependencia de Dios, ¿sí? La fe se vive en una absoluta dependencia de Dios. Nuestra fe no depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, sino que depende de Dios. Y yo creo que aquí es donde muchas veces cometemos el error en cuanto a nuestra fe, en el que creemos que la fe se trata de mí, de si yo me esfuerzo en creer y voy a creer y le voy a echar muchas ganas de creer y voy a tratar de creer, ¿sí? Eso no funciona. ¿Por qué? Porque ese es producto de tu esfuerzo, ¿sí? Quieres hacerlo como producto de tu disciplina, de tu concentración, y nuestra fe o la fe depende completamente de Dios. Para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas, nuestra fe tiene que depender absolutamente de Dios, ¿sí? Recuerdo que en una ocasión me senté en una de estas sillas de plástico, ¿sí? Y yo no me di cuenta que estas sillas ya estaba un poco vieja, y incluso estaban, se veían las sillas como un poco ya rotas, como fisuradas, y yo me senté y no me senté muy despacio, que digamos, así que me senté y al momento de sentarme, ¡trac!, tronó una de sus patas y caí al suelo, ¿sí? Y me caí al suelo. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. ¿Por qué? Me caí porque la pata se rompió, ¿sí? Y nuestra fe muchas veces funciona de una manera parecida. Tenemos una palabra, una promesa en la que queremos descansar, pero esa promesa permanece con otras promesas, ¿sí? Como si fueran las patas que la sostienen, ¿sí? Es decir, que tomamos una promesa para nosotros, tomamos una promesa, tal vez que Dios, que Jesús llevó todas mis enfermedades. Quizás tengo alguna enfermedad, estoy pasando por alguna enfermedad y recuerdo que Jesús llevó todas mis enfermedades y yo estoy creyendo en esa promesa, pero a esa promesa o a mi fe le faltan 4 patas que me ayuden a sostener esa promesa en la que estoy creyendo. ¿Por qué? Porque entonces
viene algún problema, alguna dificultad, el doctor me dice que esa enfermedad se está agravando, ¿sí? Que se está haciendo cada vez más grande, que está empeorando. Entonces, si yo no tengo 4 patas firmes que sostengan esa promesa, estoy poniéndolo como ejemplo, entonces me voy a caer. Es decir, voy a perder esa promesa, voy a desistir en mi fe. Pero si el doctor viene y me dice que la situación está empeorando, yo tomo otra promesa como para ponerla como una de las patas de esa promesa y recuerdo que Él cumplirá su propósito en mí, que todas las cosas me ayudan para bien, ¿sí? Que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, ¿sí? Entonces, esa promesa que yo había tomado ha sido reforzada con otras promesas. Así que cuando viene la dificultad, la mala noticia, está empeorando, va a tener que gastar mucho dinero, va a tener que hacer cirugía, etcétera, etcétera, cualquier cosa, esa fe de la cual yo me sigo alimentando, me sigo fortaleciendo, está dependiendo completamente de Dios, ¿sí? Recuerdo que Él no me dejará, no me defraudará, que nunca me dejará, que todas las cosas ayudan para bien a los que creemos, que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, ¿sí? Que Él envió su palabra y me sanó, que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, ¿sí? Que Él no dejará a ningún justo ni hijo de justo desamparado, ni que mendigue pan, ¿sí? Empiezo a fortalecer, ¿sí? Empiezo a fortalecerme de una total dependencia de Dios. ¿Para qué? Para que esa promesa, para que esa fe se mantenga firme y llegado el momento se haga realidad en mi vida. ¿Por qué? Porque todas sus promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Sí, son sí y amén. Así que recuerda esto: la fe se vive en una absoluta dependencia de Dios. Esto no es otra cosa más que el ejemplo que te ponía. Tomas una promesa y la sigues reforzando con otra promesa. Tomas una promesa, una palabra de Dios para tu vida, para cierta situación que estás viviendo, y la refuerzas con más promesas. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Estás fortaleciendo, estás descansando, ¿sí? Ahora la silla está completa, está fuerte, te puedes sentar y puedes descansar. Amén. David fue una de las personas que sabía esto, ¿sí? David sabía muy bien esto. A David se le había dado una promesa. A muy corta edad, cuando era muy jovencito, lo ungieron como rey. El profeta Isaías lo ungió como rey y le dijo que él sería el próximo rey de Israel. Pero de cuando se le dio esa promesa hasta la fecha en que se hizo realidad, pasaron muchos años. Y no solamente pasaron años, pasaron muchos problemas, pasaron muchas dificultades, muchas malas decisiones, muchas equivocaciones. Pero David, de alguna u otra manera, sabía este secreto, ¿sí? Sabía en este secreto. No por nada es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón, su mente estaba en Dios, ¿sí? Él sabía que Dios era un Dios bueno, un Dios dador, ¿sí? Un Dios amable, un Dios misericordioso. Así que yo pienso que cuando David se le dio esta promesa, tú serás el próximo rey de Israel. Yo creo que él pensó, como era muy joven, él pensó y dijo: mañana se hace realidad, mañana se cumple. Ok, bueno, no mañana, me estoy apresurando mucho, no me voy a apresurar tanto, en una semana yo voy a ser el próximo rey. Pero no fue así. Pasó mucho tiempo. El rey Saúl quería matarlo. Después de que se le dio la promesa, él siguió apacentando las ovejas de su padre durante un largo tiempo, ¿sí? Dice la escritura que su cuerpo no parecía muy atlético, ¿sí? Cuando era joven. Pero llegó un momento en que la promesa se empezó a hacer realidad, ¿sí? Llegó un momento en que la promesa se empezó a hacer realidad y hubo un punto de inflexión en su vida.
que fue el día en que tuvo que enfrentar a Goliat, ¿sí? El día en que tuvo que enfrentar a Goliat. Ustedes conocen muy bien la historia. Él enfrentó a Goliat con una piedra en la cabeza, lo mató y después le cortó la cabeza. Pero a mí me llama la atención lo que pasó antes de todo eso. La historia nos cuenta que el pueblo, el ejército israelita tenía mucho miedo, le temía a Goliat, que salían huyendo, nadie quería enfrentarlo. ¿Por qué? Porque ellos veían que Goliat era muy grande, que era muy bueno para la batalla, ¿sí? Que no había ninguno en su ejército que pudiera hacerle frente. Pero cuando David vino, David no se enfocó en Goliat, no se enfocó en el problema, sino que se enfocó en quién era su Dios. Y dijo: ¿cómo se atreve este filisteo incircunciso a venir a amedrentar al ejército del Dios viviente? ¿Sí? David estaba enfocado en lo que Dios podía hacer, en el poder de Dios. Y me llama la atención esta palabra que le dice a él, le dice incircunciso. ¿Qué significa incircunciso? Obviamente tú sabes lo que significa incircunciso, pero en este contexto y en este momento de la historia, David les estaba recordando al ejército israelita que ellos no tenían, es decir, que los filisteos, los enemigos, no tenían pacto con Dios, que eran ellos, los israelitas, quienes sí tenían pacto con Dios. Al llamarle incircunciso, les está diciendo, está despertando al ejército israelita y les está diciendo: estos filisteos incircuncisos no tienen pacto con Dios. Nosotros somos los que tenemos el pacto con Dios. Ellos son los que deberían estar temblando de miedo y no nosotros. Así que David fue y se enfrentó a Goliat, y bueno, tú ya sabes lo que pasó. De la misma manera, tú y yo tenemos pacto con Dios, ¿sí? Y ni siquiera es un pacto como el que tenían ellos, es un pacto aún mayor, es un pacto aún más grande, es un pacto de gracia, es un pacto basado en Jesús, en su sangre, en su obra, en su cuerpo, ¿sí? Es un pacto aún mayor que el pacto que tenían los israelitas. Y si no nos negó a su hijo, a su único hijo, ¿no nos dará junto con él todas las cosas? Es por eso que todas sus promesas en Cristo Jesús son sí y amén. ¿Sí? Sí y amén. Esto no significa que no habrá dificultades, que no habrá problemas. Claro que sí. Pero confíen, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. David sabía esto muy bien. Incluso lo sabía también, que le llevó a escribir uno de los salmos más profundos que están en la Biblia. Quiero leerte un pedazo del Salmo 23 en el versículo 4, por favor. Salmo 23, versículo 4. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sí? Así que David estaba pasando por un momento muy difícil, por un momento de adversidad. Estaba siendo perseguido, lo querían matar, se querían deshacer de él. Pero él había recibido una promesa de parte de Dios. Él sería el futuro rey de Israel. De él vendría el Mesías, ¿sí? Así que en medio de esa persecución, en medio de esos problemas, él se mantuvo firme y dijo: aunque ande por valle de sombra y de muerte, aunque la esté pasando mal, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. De la misma manera, tú y yo hoy podemos decir lo mismo: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tus promesas me infunden aliento, tu palabra me reconforta. Sé que estás conmigo, sé que suplirás mis necesidades, sé que eres el Dios que me sana, sé que eres el Dios que me da fortaleza, sé que restaurarás mi familia, sé que las cosas van a cambiar en cualquier momento. Amén.
¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Y te invito a ponerte de pie, ahí donde estás en tu lugar. Ponte de pie un momento y vamos a orar. Los chicos de la alabanza pues no se preocupen por subir en esta ocasión. Podemos hacerlo así. Ahí donde estás en tu lugar, te invito a que cierres tus ojos un momento. Vamos a hacer una oración y después vamos a quedar despedidos. Así que te pido que te concentres un poco. Puedes cerrar tus ojos para hacerlo y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a recordar esto. Vamos a guardarlo en nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque tus palabras nos reconfortan, nos llenan de paz, cambian nuestra perspectiva, cambian nuestra manera de pensar. Gracias porque tu palabra nos alienta, nos da ánimo, nos ayuda a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Sabemos que tú vas con nosotros, sabemos que tú estás con nosotros, aunque estemos por valle de sombra y de muerte. Recordaremos que estamos atravesando, que estamos cruzando, que no nos quedaremos ahí, sino que vamos a atravesar, vamos a llegar al otro lado y veremos tu promesa hecha realidad en nuestras vidas. Yo te doy gracias y te pido por cada una de las necesidades de los que estamos aquí en este momento y también de los que no pudieron asistir. Padre, tú conoces lo que pasa en nuestras vidas, conoces lo que hay en nuestros corazones. Y no es casualidad que hoy estamos aquí escuchando este mensaje. No es casualidad que hoy estemos aquí escuchando tu palabra. Te pido que traigas aliento a la vida de los que la necesitan. Te pido que reconfortes su alma, que le des esa seguridad de que tus palabras, de que tus promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Nos mantendremos confiando, sabiendo que nuestra fe depende completamente de ti. Nos fortaleceremos en tu palabra. Y los que creemos decimos amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Gracias a Dios. Mis hermanos, pues les invito a tomar su lugar. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos gracias por tu provisión. Gracias por las ofrendas del día de hoy. Gracias porque tú suples nuestras necesidades. Damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues, como ya sabes, te recuerdo que nuestras reuniones son los miércoles 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana y 6 de la tarde los días sábados. El grupo de alabanza tiene su ensayo a las 5 de la tarde y el grupo de jóvenes se reúne a las 6 de la tarde. ¿Sí? Y creo que son todos los anuncios, ¿verdad? Creo que sí. Así que mientras pasan o terminan de pasar ahí con los ofrenderos, te invito a que te vayas poniendo de pie para posteriormente quedar despedidos. Te dije al principio que iba a ser un tema rápido, la verdad que perdí la noción del tiempo, no sé si fue rápido o fue un poco largo, o ni rápido ni tan largo, pero bueno, la idea o el objetivo que espero que se haya cumplido es que podamos llenarnos de fe, podamos seguir confiando, ¿sí? Que Dios haya hablado a nuestros corazones y que su Espíritu nos traiga revelación de lo que acabamos de recibir y de escuchar. Amén. Así que ahí donde estás, si gustas levantar tus manos y acompañarme con esta oración, decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser
espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, disfrutando de sus promesas. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.